Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Vamos a comenzar con el tema de sinusitis aguda como parte de los programas de capacitación de unidad de telesalud. Quien les habla soy el doctor Carlos Salas Sánchez, médico residente de segundo año de pediatría. Definiendo lo que es la sinusitis, se define como la inflamación del revestimiento mucoso de uno o más de los senos paranasales. Es decir, el término tanto rinosinusitis como sinusitis se usan indistintamente, puesto que se debe principalmente a la inflamación de la mucosa dentro de los senos paranasales. Y se habla de rinosinusitis bacteriana cuando ya hay una infección bacteriana secundaria a esta inflamación de la mucosa, la cual se divide según la cantidad de días en la que se presenta en agudo, subagudo y agudo recurrente. El agudo es aquella cuyos síntomas se resuelven por completo en menos de 30 días. La subaguda es cuando los síntomas se resuelven por completo pasados los 30 días, pero menor a 90 días. Y el agudo recurrente es el paciente que va a tener al menos unos 3 episodios de menos de 30 días de duración, los cuales se van separando por un intervalo de 10 días o más en los cuales no haya síntomas, y esto todo en un periodo de 6 meses. La etiología, como la gran mayoría de infecciones de la vía aérea superior, va a ser de origen viral, en las cuales el rinovirus va a encabezar la lista de los virus más frecuentes que pueden desencadenar un cuadro de sinusitis aguda. Ahora, posterior a la sinusitis aguda de origen viral, que la mayoría son de origen viral, estas se suelen complicar con una infección respiratoria, una infección bacteriana sobreagregada. En este caso, las más frecuentes son las causadas por el neumococo, la Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Ahora, estas complicaciones bacterianas suelen ser acompañadas de un empeoramiento de los síntomas, como por ejemplo aquellos niños que desarrollan una infección bacteriana que produce la sinusitis aguda, tienen más compromiso desde el punto de vista de la congestión nasal, la tos, la secreción, disminución del apetito, sueño y disminución de la actividad. Del mismo modo, hay un cambio conformacional en cuanto a los virus que se encuentran predominantes en una infección bacteriana asociada. En este caso, el virus sincitial respiratorio se detectó con mayor frecuencia en los cuadros respiratorios complicados con sinusitis. En cuanto a anatomía, es básico resaltar que hay espacios que lo conocemos como senos, que se encuentran dentro de lo que es el esqueleto maxilofacial, los cuales se dividen en seno frontal, el cual se encuentra en la parte superior, el seno etmoidal, que está casi posterior a los huesos nasales, el seno maxilar, que se encuentra lateral en la zona de las mejillas, y el seno esfenoidal. Estos van a tener comunicaciones de drenaje que se van a localizar dentro de todo el marco de la cámara nasal. Las cuales van a tener orificios llamados meato superior, meato medio y meato inferior, y el conducto lacrimonasal, en las cuales se van a drenar las secreciones y las sustancias derivadas de los senos paranasales. Ahora, ¿por qué es importante estas comunicaciones? Esto es importante porque este drenaje va a permitir la homeostasis de la circulación de las secreciones mucociliares. Esto va a permitir que no haya una acumulación de las secreciones dentro de los senos paranasales y por lo tanto ser propensos a caldos de cultivo para aparición de infecciones bacterianas. Como dije anteriormente, una infección bacteriana sobreagregada a esta enfermedad se puede deber no solamente a la obstrucción e inflamación de los senos paranasales, que puede ocurrir en pacientes con alergia o pacientes que tengan alguna anomalía estructural asociada, sino también a una infección viral o bacteriana que puede afectar lo que es la membrana mucociliar de esos senos paranasales, produciendo parálisis de la función de los cilios, de las pequeñas estructuras que permiten mover las secreciones,
con lo cual terminan acumulándose y produciendo también infecciones, siendo reservorios para agentes bacterianos posteriores. Del mismo modo, como dije, anomalías estructurales como desviación del septum, anomalías de las paredes nasales, hipoplasia del seno maxilar, hipertrofias de adenoides pueden generar reservorios para posteriores infecciones bacterianas, y enfermedades ya más raras como la discinesia ciliar, síndrome de Cartagener, fibrosis quística, pueden producir también deterioro de la función mucociliar y de la calidad de la depuración de secreciones. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes está la congestión nasal de predominio bilateral, acompañado de bastante rinorrea y tos persistente. El paciente también suele presentar dolor facial o sensación de presión, las cuales se pueden localizar tanto a nivel dental como en la mandíbula superior, puede localizarse en los ojos, en la frente o en la hemicara, y aumenta al inclinar la cabeza hacia adelante. Puede haber alteraciones en los sentidos como lo que es la hiposmia y anosmia, inflamación periocular, puede haber halitosis, que es el mal aliento, autalgia o odinofagia. Y en los niños más pequeños va a haber irritabilidad y poco apetito. Dentro de las presentaciones clínicas de la sinusitis bacteriana, específicamente hablando, son síntomas un poco más intensos a comparación de una infección viral, caracterizados por aumento de la secreción nasal de cualquier calidad, sin importar el color o el aspecto, más congestión y o tos, que persiste por más de 10 días. Esto asociado a síntomas más graves como por ejemplo temperaturas elevadas como 38.5 hasta 39 grados, con rinorrea purulenta que dura al menos 3 días consecutivos. Y puede haber tanto empeoramiento de los síntomas como un empeoramiento 3 a 4 días después de una breve mejoría de los síntomas. En cuanto a los exámenes auxiliares principales, pues cabe resaltar que para las personas que piensan que se tiene que hacer algún examen adicional a un cuadro de sinusitis, en realidad no. El diagnóstico es eminentemente clínico. No se necesita de ningún examen, ni siquiera de laboratorio o ninguno de imágenes para poder diagnosticar un cuadro de sinusitis aguda. Sin embargo, se estipula que el estudio de imágenes se va a indicar principalmente de aquellos pacientes en la cual el médico sospeche de alguna complicación, la cual se va a hablar en una diapositiva posterior. Y en estas imágenes se va a evidenciar cómo, por ejemplo, va a haber presencia de niveles intraaéreos que representan la acumulación de secreciones dentro de los senos paranasales. Esta, bueno, no es una radiografía, en la radiografía también se puede ver los niveles intraaéreos, pero esta es una tomografía en la cual hay mejor rendimiento diagnóstico. Ahora, en cuanto al manejo principal de lo que es la sinusitis aguda, está lo que es el antibiótico, la cobertura antibiótica, puesto que es una infección bacteriana sobreagregada. Esta se va a dar en presencia de síntomas graves o empeoramiento de los síntomas. También aquella persona que haya recibido terapia con antibióticos en las 4 semanas anteriores, aquel que tenga infección bacteriana concurrente como neumonía, adenitis cervical, faringitis u otitis media aguda, y ciertas afecciones que puedan predisponer a una persistencia de los síntomas como asma, fibrosis quística o alguna inmunodeficiencia. Esto sumado a otros tratamientos coadyuvantes como la instilación de soluciones salinas iso o hipertónicas intranasales y corticoides orales o los corticoides intranasales. Como dije, el tratamiento principal es el tratamiento antibiótico. A base principalmente de amoxicilina con ácido clavulánico, que es el antibiótico de elección, en este caso a una dosis de 90 miligramos kilo por día en 2 dosis divididas. Esto siempre previo examen con el pediatra del paciente o con el médico de turno que haga la historia clínica. Ahora, esta droga de elección puede ser variable en cuanto a la dosis que se le puede dar dependiendo de la gravedad en la cual se encuentre el paciente. Esto ya evaluado por el médico al cual le toque examinar al paciente. Y si es que en algún caso el paciente sea alérgico a la penicilina, pues se puede disponer de otros medicamentos. En este caso, si es que no ha habido antecedente de reacción anafiláctica a la penicilina, como por ejemplo aparición de rash o aparición de
de un rash generalizado en el paciente o que esté bastante comprometida la alergia, podemos usar el cefpodoxime o ceftinir como terapia antibiótica, o en su defecto el levofloxacino si es que hay una alergia contundente a la penicilina. Y sea cual sea el antibiótico que se tenga que dar, este antibiótico tiene que ser reevaluado su resultado en un periodo de 48 a 72 horas. ¿Esto para qué? Para que si es que hace realmente efecto la cobertura antibiótica, esto sumado a que si el paciente tiene factores de riesgo de resistencia antimicrobiana, que es muy común en este país, que es básicamente aquellas personas que tienen que viven en áreas en las cuales el estreptococo pneumoniae, que es el neumococo, el agente bacteriano más frecuente, se encuentra resistente a la cobertura antibiótica inicial, o que es un paciente de menor edad, menor a 2 años, o que haya presentado asistencia a guarderías, o que haya consumido terapia antibiótica en el último mes, son los que se encuentran con más riesgo a presentar resistencia bacteriana al manejo antibiótico inicial. Por lo tanto, los síntomas del paciente se van a reevaluar en 48 a 72 horas. Si es que la terapia es efectiva, se continúa el tratamiento por un aproximado de 10 días. Y si es que no es efectivo, terminaría en todo caso rotando o cambiando la cobertura antibiótica, o en todo su defecto derivando al especialista, que es el otorrinolaringólogo. Y en cuanto a las complicaciones, pues para resaltar las principales, tenemos por ejemplo la celulitis, que es cuando la infección se empieza a incrementar, se empieza a progresar a las estructuras asociadas, como por ejemplo en este caso la celulitis, en las cuales va a haber edema de párpados, va a haber hinchazón de la región periorbitaria, sumado también a compromiso de los movimientos oculares, en este caso llamado proptosis o quemosis. Va a haber evidencia de abscesos, en este caso superiósticos o orbitarios, en la cual va a estar más comprometido el paciente, incluso llegando a aparecer trombosis del seno cavernoso, la cual se va a caracterizar por dolor orbitario, presencia de equimosis, hematoma, proptosis, oftalmoplegia, es decir, que no llega a paralizarse los nervios o movimientos oculares, y esto puede progresar al ojo contralateral, lo cual ya termina siendo de mayor gravedad para el paciente e indicación incluso de hospitalización. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Gracias por su atención.